Bueno, Márquez vuelve a ser el centro de atención, ¿vale? Pero esta vez por algo que hay que aplaudirle, y yo el primero que le aplaudo porque esto es una pasada. Y Márquez, ojo, Márquez está en boca de todos, de nosotros también, obviamente, porque Márquez es la persona más importante de MotoGP, es la persona que más masas mueve. Obviamente hay que hablar de Marc Márquez, que sería de MotoGP sin hablar de Marc Márquez, ¿no? Pero esta vez ha sido para algo, pues ya te digo, para algo muy, muy bueno y que hace que Márquez, mira, voy a decir una cosa que yo creo que hace poco estábamos con la final del Mundial de Fútbol, ¿de acuerdo? Y yo noté la sensación de que todo el mundo quería que ganase Messi, ¿no? Porque parece que como el deporte le tuviera que dar ese premio, parece que lo más justo deportivamente hablando era que Messi tuviese ese título, ¿no? Vale, entonces Márquez está generando una situación, bueno, obviamente ha generado por esta lesión, ¿no? Una situación que yo creo que ahora mismo tú haces una pregunta a todo el mundo y deportivamente hablando sí que hay ese punto de que tú quieres que Márquez gane o que se recupere, ¿no? Para decir, oye, mira, tenía una situación, ¿no? En el Mundial, yo estaba ganando, era el rey, hacía lo que quería, vamos, era un chorreo, el 19 fue un chorreo totalmente, me cambia el reglamento, me cambio de estilo, o sea, me hago daño, o sea, me cambio el reglamento, me hago daño, me hago mucho daño, ¿vale? Y no mucho daño, sino me recupero mal por las prisas de querer volver. Cuando llego MotoGP es otra cosa totalmente diferente, o sea, mi estilo y mi moto se han quedado obsoletos, o sea, obsoletos, ¿vale? Es que lo quiero decir así porque es que es así. Tú te caes, ¿vale? Aunque la gente dice, no, es que en el 20 Márquez iba muy rápido, sí, iba muy rápido, pero así acabó, porque no se podía ir con esa moto como iba, ¿vale? Muchas veces lo había hecho y no tenía tantos sustos como esa carrera, pero bueno, y cuando vuelves el 21, te pones a llorar cuando acabas la carrera y dices, tío, yo he venido aquí a ganar. A ver, es que Márquez, para los que no lo sepáis, cuando llegó a Portimao, en 21, fue a ganar la carrera. Y fue a ganar el campeonato. Hizo sus cálculos, y como le sobraban puntos, pues dijo, no voy a Qatar, las dos primeras de Qatar no las hago, porque me sobran puntos, y ya estos, después del 20, después de cómo fue el año 20, es que el 21 me los como con patatas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vio lo que había en Portimao, que le pasaran hasta por encima, dijo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vale? Lleva 2 años, pues con problemas. El físico, que no estaba bien del todo, pero para lo que él conocía de MotoGP, pues se veía con situaciones para ganar, ¿vale? Y el reglamento, bueno, el whole shot, los neumáticos, la carcasa, todo. No vamos a repetirlo porque ya es aburrido, ¿no? Claro, todo en contra. Y encima, bueno, la lesión se ha recuperado bien, ha sufrido con la lesión y encima le ha pasado de la vista, ¿no? De la vista. O sea, Honda, la moto nueva, bueno, es que ha sido, o sea, tío, si hasta el 19 todo estaba a favor de Márquez, ha sido, oye, vamos a girar la tortilla, porque esto va, y le han cambiado todo, o sea, todo. O sea, es, bueno, hay un vídeo por aquí en el canal que pone Márquez contra todo, o todo contra Márquez, es que es así técnicamente. Y encima, lo de la vista. Este gesto de donar 100.000 euros al Hospital Clínic de Barcelona para ayudar a gente, bueno, ha dicho de Haití en este proyecto Lean Foresight, es una pasada, realmente es una pasada. Márquez, según lo he leído aquí en Solomoto, quería hacer una ayuda en algo de este tipo y se ha decidido por esto, porque, bueno, como siempre, leer Solomoto porque es una delicia esta noticia, realmente. Mira, es de Merlos también, ¿no? Había visto, de Josep Lluís, amigo del canal, ¿vale? Hasta aquí hay un vídeo muy guapo con Merlos, os lo recomiendo. He elegido esta por lo que sufrió. Dice, no lo deseo a nadie, bueno, cuando dice nadie, incluye a Valentino, después lo que ha dicho de Valentino el otro día, ¿no? Que ya no le puso la cruz, ¿no? Bueno, nos recordó que le ha puesto la cruz, ¿vale? Lo que pasó. Yo este chico, tío, de verdad, con Manolo, sabes que Manolo Burillo siempre ha sido crítico con Márquez, cuando estaba en lo más alto, era crítico con él, con su familia, con Cervera. Él era crítico dentro del juego, ¿no? Con respeto, ¿no? O sea, Márquez, para Manolo ahora es una víctima para Manolo ahora mismo. Es que le han cambiado todo. Cuando ve, o sea, para Manolo Márquez es un poco como lo pasó con Maverick, ¿no? Que le cambia la carcasa, ¿os acordáis, no? Que la moto no va, no sé qué. Ahora, Manolo ve que a Márquez le han quitado la moto, le han quitado el neumático, lo han operado mal, o sea, nadie lo ha sabido retener porque él ha dicho que se equivocó, ¿vale? Se equivocó queriendo, bueno, claro, es el primero que quiere volver, ¿no? Pero es que él, un piloto siempre quiere volver. Un piloto siempre somos, bueno, yo no soy piloto,
siempre es un poco inconsciente, ¿no? Es un poco de torero, ¿no? O sea, el tema no es que él quiera volver, es que alguien le diga, oye, no, tío, no puedes volver, ¿vale? La gente que está arriba, la gente que está controlando, las federaciones, los médicos, son los que están para velar por los pilotos. Claro que Márquez quiso volver, pero por mucho que Márquez quiera volver, había gente que lo tuvo que parar y no lo pararon. O sea, encima asume la culpa un poco él también. O sea, Márquez realmente me recuerda a lo de Messi. Todo el mundo quiere que gane Márquez. A mí esto, de verdad, estas cosas que ha hecho Marc, a mí me alucinan. Y yo, en serio, aplaudo totalmente a Marc. Y no solo por esto. A veces, ya sabéis que a veces hablamos y somos críticos con el reglamento, con el estilo y tal, no sé qué, para intentar deportivamente hablando, dentro del terreno de juego, dentro de lo que es MotoGP, intentar plasmar un debate, pero máximo respeto siempre para Marc, lo que está haciendo. Yo creo que no hay nadie en el paddock. Esto sí que lo voy a decir, ¿vale? Lo que no voy a decir nunca es que Marc hubiese ganado, no. Pero lo que está haciendo Marc, después de todo lo que está pasando, no lo haría nadie en el paddock. Nadie. Lo de Mandalika, esa caída de Mandalika, yo el otro día quería haceros una pregunta sobre Mandalika. Esa volada de Mandalika, esa volada, no sé si yo recuerdo una más bestia en MotoGP. No lo sé, ¿eh? Y mira que han habido, las de Lorenzo en Laguna Seca, en China. Pero es que esta de Mandalika, de Márquez, tío, esa es lo más bruto, bestia que he visto yo en muchos años, ¿eh? Siempre al Norte se ha suscrito, gracias tío, buena tripulación, yo estoy de vuelta de vacaciones, gracias Siempre al Norte, eres un crack. Eso de Mandalika, tío, yo de verdad, a mí no me gusta hablar de caídas, ni me gusta pasar fotos de caídas y todo esto. Alguna vez hemos puesto alguna, pero eso de tanto promocionar las caídas no me gusta. Pero a mí me gustaría que alguien me dijera si realmente caídas de estas han habido más fuertes, porque esto de que la gente habla de las 500, que te tiraban para arriba y todo esto, es cierto que las 500 eran agresivas y te podías salir por orejas, de acuerdo. Pero esta caída de Marc Márquez, de Mandalika, tú le pones las protecciones y el mono y las botas de la gente de los 500, lo que llevaba Raini en el 90, vale, este tío vamos, es que no camina en su vida. Yo creo que las protecciones y todo lo que está ahora en MotoGP ha evolucionado tanto. Pero es que además, la velocidad con la que se caen ahora, cuando les pasa esto, la velocidad con la que se caen, hostia, y la volada, la de Aleix Espargaró en Silverstone, hostia, ya me dirás tú, fue increíble aquella volada también la de Aleix, ¿vale? Y pudo correr, ¿eh? O sea que un 10 para Marc en esto, o sea, yo de verdad, la situación que tenemos ahora en MotoGP, con todos estos datos contra Marc, todo contra Marc, es que está todo contra él, todo, ¿vale? Y las ganas que está demostrando, a mí me tocan mucho la fibra y yo el año que viene, no sé cómo va a ir el test, pero si hay que apostar, a mí sabes que me encanta Bagnaia, me encanta Quartararo, pero, tío, es que el efecto Messi, ¿no? El efecto Messi, yo creo que ahora mismo, deportivamente hablando, después de todo esto, una foto, ¿no? De Márquez con el noveno, o sea, yo creo que sería muy bonito para MotoGP, para el deporte y para demostrar a la gente, ¿no? Que cuando te caes, si lo intentas, si te levantas, pues lo consigues, tío. O sea, que un chapó para Marc y nada, que aquí cuando a veces hacemos críticas o comentarios son siempre dentro del juego, como siempre digo, dentro del campo, ¿de acuerdo? Y nada es ni en contra de nadie ni nada. Si Márquez hace unas declaraciones en contra de Bagnaia, forma parte del juego, lo vamos a analizar, lo vamos a hablar, pero máximo respeto siempre y a seguir así, Marc, porque a seguir así, con cabeza, con cabeza, ¿de acuerdo? Con cabeza, dándolo todo, pero con cabeza en la parte técnica, Cuando tú te quedas todo en tu sitio, métele, ¿vale? Pero cuando esté todo en tu sitio, o exígelo, ¿vale? O reprímete un poco porque yo no quiero verte volar más como Mandalika. Bueno, hay otra cosa que me chifla este año, que es Jorge Martín y Ducati. Yo no sé qué va a pasar en este box, no lo sé, pero es que cada vez que hay declaraciones de algo con Jorge, es una especie como de presión a la situación. Mira, de entrada, yo, Jorge, lo dijimos a final de temporada, incluso en un debate con la Cabe y con Nico Abad en su canal, yo dije, yo es que veo muy agresivo a Jorge en el tema de lanzar mensajes a Ducati. Estoy viendo
que todo lo que está diciendo Jorge Martín a Ducati son mensajes de decir, o gano el Mundial, o de marzo a junio estoy para ganar el Mundial, o me voy a Yamaha. Esta es mi sensación, y siempre lo he dicho, y ahora lo están diciendo aquí en el... Bueno, esto es marca, ¿vale? Y luego hay otra de Speedweek que vamos a verla también ahora, ¿vale? Aquí, esta de marca, bueno, hablan mucho de lo que pasó, lo que han dicho estos días, ¿no? De Pramac, que, bueno, que están súper agradecidos por lo de Bagnaia, porque ellos consideran, Pramac, que es mejor Jorge Martín. Hay mucha gente que piensa que Jorge Martín es mejor que Bastianini. Perdón, que he dicho Bagnaia, que Bastianini. Hay mucha gente que lo piensa, ¿vale? Bastianini lo ha hecho mejor, los datos están ahí. Ahora, falta saber realmente qué han tenido, paquete técnico, qué ha pasado con Martín, qué le han dado, qué le han quitado. Esto no lo vamos a saber. Vamos a saber lo que a Martín le permitan decir, que Martín es de los que habla, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy es que Martín está siempre en una situación de tirar chinitas, tirar dardos a Ducati, ¿no? Bueno, tengo la misma moto, siempre como lo vas recordando, ¿no? Para que cuando vayamos al Mundial y la moto no funcione o le cambien algo, todo el mundo tengamos en la mente lo que teníamos, lo que tenía que tener, que es una moto como todos, las mismas oportunidades. Y cuando esto no empiece a no cumplirse, porque esto yo creo que va a pasar, porque es el equipo satélite, y el equipo satélite nunca debería ganar a un oficial. Bueno, lo digo porque es así, pero estoy en contra de esto, ya lo sabéis. O sea, pero es así, ¿vale? Es así, pero estoy en contra. Cuando empieza a pasar esto, que le empiezan a dar el carenado 24, o le quiten no sé qué, se va a liar una que te cagas. Porque va a decir, oye, llevo aquí 6 meses diciéndole a todos los medios de comunicación, a toda mi afición, a todos mis fans, que tengo el mismo sueldo que Bastianini, el mismo contrato, la misma moto, las mismas condiciones de cara a oportunidades de ganar el título. ¿Vale? O sea, yo no sé qué va a pasar, y esto hace días que no se hablaba pues de la moto que sí, que tiene la misma moto y todo esto, ¿vale? Y sabéis que, bueno, hace meses también hablamos de esto, ¿no? De que él, apelando a Yamaha, pues como que está preparando el terreno para que a Ducati le quite piezas también, porque si Ducati ahora mismo ve que este piloto que está en un satélite encima está jugando con Yamaha para el 24, pues mira, le pueden quitar o darle piezas nuevas, ¿no? Porque al final no es quitarte, es darte, ¿no? Te damos el chasis del año 26, me invento, ¿no? Que es un churro, pues es el 26, toma, lo pruebas. Igual te están dando un 18, ¿sabes? Que no lo sabemos, ¿no? Pero con el rollo de que un piloto oficial tiene que probar cosas, le pueden a ti borrar ahí de piezas y liarlo de una manera y amargarle la vida, bueno, como este año, que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Pero es que los equipos satélites son eso, son pruebas, y Honda, Nakagami está todo el día probando cosas, ¿vale? Nakagami probaba mucho y Paul no probaba nada, ¿no? Pero es que es así, cuando estás en un satélite es lo que hay. Pedro Acosta tenía ofertas para MotoGP, tenía Honda. Y Pedro Acosta dijo, ¿Honda qué? ¿Satélite? Ni de coña. Es que, vamos, ni de coña. Oliveira también tenía alguna... Bueno, KTM se fue porque le dijeron al satélite, ni de coña. O sea, lo de Oliveira es muy fuerte, lo de KTM. Sacarse a Oliveira de encima, yo es una cosa que no entenderé nunca, pero bueno. Entonces la gente, los que tienen hambre de ganar, no van a un satélite, no aceptan, porque saben que ahí no van a ganar, en principio. Bueno, no sé si Ducati, también he pensado otro día, bueno, igual Ducati quiere decirle a la gente, mira, ganamos hasta con la satélite. Somos tan buenos que ganamos hasta con la satélite. No sé si esta táctica la van a seguir, pero si esta táctica la siguen, pues entonces me callo, porque entonces Martín sí que va a tener oportunidades de ganar, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que, aparte de esto, que es lo de siempre, ¿no? Aquí hay unas declaraciones que ya esto es ultimátum, ¿vale? Ya, esto es ultimátum. Entre Jorge Martín y Yamaha estamos en contacto y todo se decidirá en el verano del 23. O sea que, lo que he dicho al principio, los primeros grandes premios es, o me dais para ganarlas, una moto para ganar desde el primer día, no como ahora que se han dado al final, ¿vale? O me piro. Y claro, a mediados de temporada sabéis lo que hay. La renovación de contratos y todo el rollo. O sea que bombazo, esto va a ser un bombazo esta temporada, ¿vale? La gestión de este piloto en esta fábrica. Con Yamaha llamando a su puerta, que Yamaha sabéis cómo está Yamaha. Y ojo, que Martín es un piloto trazador, Martín, ¿eh?
es un piloto trazador. O era, porque aquí llegas a MotoGP y te has de adaptar a todo, ¿no? Es un piloto trazador. Así que, bueno, Yamaha está con lo de Toprak. Que Yamaha está diciendo también, bueno, también queremos a Toprak. Está ahí un poco, ¿no? Haciéndose también ¿no? El fuerte, ¿no? Pero bueno, ya te digo, para mí este tema va a ser otro de los temas interesantes del título, ahí del Mundial. La lucha está por el título y la gestión de Ducati. Y... y ahora os leo. Y nada, que Martín, pues bueno, pues el varón modestia que dicen, ¿no? O sea que a mucha gente pues le cae mejor o peor por esas declaraciones, pero bueno, al final es un tío que bueno, pues que da gas, con neumático, yo siempre lo he dicho, es un tío muy de neumático blando, un muy de grip, le gusta mucho el grip, ¿vale? Como Lorenzo, cuando hay grip el tío va, cuando no hay, no va tanto, o sea, no tiene otro recurso como tiene Pecco Bagnaia, él, así que si se va a Yamaha ya sabe lo que hay. Una moto que o tiene grip o te vas llorando del paddock como se fue llorando Quartararo. No el último Gran Premio, pobrecillo, que perdió el título, sino el otro que se fue, que no me acuerdo ya cuál era, que era Motegi, no sé cuál era, que se fue, se bajó de la moto y se fue del circuito sin hablar con prensa, ni con su equipo, ni con nadie. Tú imagínate la frustración, ¿eh? La frustración. Y eso es Yamaha. Yamaha, una moto que nos encanta, pero que necesita grip perfecto siempre para sacar rendimiento a ese paso por curva. Así que Jorge, piénsatelo bien, porque Yamaha de momento, bueno, esperemos a bajar la reacción de este año, pero bueno, que sepas dónde vas, ¿de acuerdo? Bueno, no os libráis hoy de hablar de neumáticos. Lo siento, pero os libráis. Vamos a hablar de neumáticos, porque esto, y enlazamos con lo de Jorge Martín. Jorge Martín es un tío de poles, es un tío de, bueno, de neumático nuevo. Sabéis que lo he dicho siempre, incluso en tandas, en entrenamientos privados cuando van a rodar, se lleva mucha goma nueva, le gusta mucho meter goma nueva, es un tío de goma nueva, de grip, y cuando va a grip, el tío va. Pues yo esto no lo había comentado nunca, mira que hemos hablado de neumáticos, y esta se me ha escapado, pero bueno, MotoGP quiere acabar con el engaño de las presiones y cancelar las vueltas en el 23. Claro, en carrera sí que, bueno, pues te pueden eliminar por llevar la presión baja, pero claro, en un entreno, en una FP3 antiguo, ¿no? Pues bajas la presión, haces la vuelta y paras. Claro, esta picaresca la van también a evitar el año que viene. O sea, que los que... Bueno, los que, no puedo decirlo así porque no se puede saber, ¿no? Si alguien ha hecho trampas bajando presiones en los entrenamientos, pues ahora se va a ver, ¿no? El que hacía poles y no hace poles, pues vamos a tener que, ¿no? Que estar muy pendiente de si alguien que hace poles no hace poles, ¿no? Porque las presiones, bueno, estas presiones lo hemos hablado muchas veces, ¿de acuerdo? Este año todo el mundo lleva un medidor de presión interno en la moto propio. Entonces, como son diferentes marcas de medidores, no han podido aplicar el reglamento. Que mola, porque tú haces un reglamento y no se puede aplicar. Pues entonces no lo hagas, ¿no? Porque lo único que haces es generar duda, ¿no? Tú haces un reglamento, tú vas a la... Yo fui a verlo esto, al reglamento, y pone que la presión de los neumáticos será la que diga Michelin en cada carrera, y punto. Y decidirá Michelin si se ha infringido esto, ¿no? O sea, por el tema de seguridad. Entonces, este año, se ha dicho muchas veces, van a haber medidores únicos, y entonces sí que se va a controlar. Pero claro, no habíamos pensado en esto, habíamos pensado en carrera, ¿no? En carrera que te sube la presión, te baja porque llevas la presión, partes de inicio con una presión concreta, ¿no? Y haces el cálculo, ¿no? Haces el cálculo para ver si corres solo, te da el aire, la pones más dura porque se te calienta menos, y si sales de atrás de parrilla la pones más baja porque te sube más. ¿Qué pasa? Que sales de atrás, se caen tres, te pones primero y se te va a cargar al garete, ¿no? Pues todo esto se va a ver, se va a controlar más el año que viene, y va a ser un motivo más de análisis, pero brutal. Esto va a ser brutal, ¿eh? Porque tú imagínate que, yo qué sé, que por lo que sea, porque hablamos de 0,1, 0,2, ¿eh? Hablamos de cosas o sea, de datos, vamos, que son de caminar la cuerda floja, como siempre. O sea, si Michelin ya es un neumático crítico porque por su rango de buen funcionamiento es estrecho, y tú caminas a la cuerda floja para no
con un setup, con un clic, no joder esto y no tener una moto que no genere temperatura o que genere exceso de temperatura, encima vas a tener que estar pendiente de si cumples las vueltas mínimas por el... O sea, porque al final lo que hacen es, de la carrera, por ejemplo, tienes que estar X tiempo de la carrera con una presión. Si tú estás una vuelta con presión mínima, no pasa nada, pero estás 10 vueltas, me invento, penalización. O sea, tú imagínate que haces el cálculo, ¿no? Para salir, yo qué sé, último, con presiones bajas, porque vas a ir en grupo y tal, y se caen 10 tíos. Es un ejemplo, ¿vale? Bestia. Y te pones primero. Legítimamente vas primero porque vas primero y punto. Y vas con la presión baja. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Paras en box y pones presión. Porque si ganas, te van a eliminar por la presión. Estoy deseando ver cómo gestionan esto las presiones. Estoy deseando, tío. Porque o lo calculan bien o va a ser un ridículo espantoso otra vez de esta gente. Pero bueno, esto de las presiones, de los entrenamientos, también es interesante. Y se dice que, no sé si es cierto, que la política, el ADN japonés es no hacer trampas y ser siempre tal, ¿no? Entonces, dicen que Yamaha y Honda son los que lo cumplen y otros no, ya se verá, pero también hubo unas declaraciones que decían que Yamaha alguna vez también había ido bajo de presión. Yo de Yamaha lo sé, porque me lo han dicho desde dentro, alguna vez, no el satélite, no el oficial, el satélite. Al satélite nunca lo había visto, ¿vale? Y yo me acuerdo cuando estaba Maverick en Yamaha, que tenía más contacto con gente de dentro, que me decía más cosas. Ahora no, ahora ya no me dicen nada. Me decían ellos que no, ellos era sagrado, las presiones era como sagrado, y Japón decidía todo. O sea, el técnico de turno, nada, no. Quítale 0,2 más para... No, riesgo cero. Por eso siempre Maverick ha tenido tantos problemas, y Quartararo también ha tenido problemas, porque Yamaha siempre es la que cumple. Esto de las presiones, ¿sabéis qué nace? Pues un tema de seguridad, ¿no? Para que el neumático no explote. Que hasta aquí bien, ¿no? Si es seguridad, pero yo no sé hasta qué punto este rango, ¿no? Está bien calculado y Michelin está en unas medidas, en unos tramos de presión muy, muy seguros para ellos, ¿no? Muy seguros, que es seguridad y obviamente está bien, pero el paddock, los mecánicos, los ingenieros dicen que no hay para tanto y que está demostrado que cuando quitan presión no pasa nada y las motos funcionan. Yo esto de las presiones, como siempre, creo que se debería abrir el abanico, y igual que Michelin tiene un abanico estrecho en funcionamiento de temperatura al neumático, cuando se pasa temperaturas no funciona y cuando no llega tampoco, obviamente como todos, pero es muy estrecho este rango. Esto tiene que hacer lo mismo con los neumáticos, con las presiones, ¿vale? Ampliar el rango para que pilotos que pesen más, que pesen menos, tuviesen esa arma, porque a veces, si esto sigue así, estamos generando, o sea, MotoGP ahora mismo es una fábrica de piloto, el piloto perfecto, ¿no? O sea, MotoGP ahora mismo con su tecnología y con esta fábrica de neumáticos, lo que están haciendo es generar el piloto ideal para esto, ¿no? O sea, ellos fabrican un neumático, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se genera el prototipo de piloto, ¿no? 1,70 m, estilo no sé qué, que se mueva en la moto, no sé cuánto. Si tú no eres así, ya no puedes correr MotoGP. Que esto lo dijo Bautista, ¿os acordáis, no? En el Revival, ¿no? Primero quiero probar los Michelin. Y si veo que me funcionan, porque los Michelin, depende cómo tú seas, o cómo tú pilotes, no se te adaptan. Y tienes que adaptarte tú a ellos. Eso es así. ¿Vale? Eso es así, ¿vale? Entonces hay gente que bueno, pues, incluso creo que Bautista también dijo, es que Toprak yo creo que tendría problemas con los neumáticos en MotoGP, por cómo pilota, ¿no? Y él sabe que Michelin es delicado en este aspecto, dirá, hostia, pues Toprak en MotoGP tendría problemas. Creo que lo ha dicho Bautista y alguien más, pero no le falta razón, ¿eh? Pero bueno, nada, que Michelin, acostumbrados, ya sé que es un tema que nos mola, pero es imposible, ¿eh? O sea, analizar nada sin este tema. O sea, esto es lo principal, ¿de acuerdo? El tema de todo. Olvidados de suspensiones, de todo. De electrónica, de todo. Esto es lo principal. Y esto además es un cabrea ingenieros, ¿eh? Esto de los neumáticos es un cabrea... o sea,
les pone de mala leche a los ingenieros, ¿vale? Y os explico una anécdota, ¿eh? En el CEP, en el CEP del año 2000 poco, ¿vale? Un equipo de los de la categoría 1000, que no sé cómo se llamaba, ¿no? El fin de semana, iba con Dunlop este equipo, ¿eh? No voy a decir el equipo ni el mecánico, pero os lo imagináis, los que me conocéis. Todo el fin de semana con problemas de suspensiones, de tic, 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 delante, ¿no? Que la moto no iba. Todo el fin de semana, probando muelles, probando aquí. O sea, tú imagínate un fin de semana, el currazo de gente de suspensiones, gente de todo, tío, vamos, de la geometría de la moto, comiendo todo, ¿vale? Y llega el domingo un señor de Dunlop y te dice, se pone a reírte y te dice, toma, pon esto. Así, ¿eh? Pon esto. ¿Vale? Sin tocar nada, poner su neumático, si la moto no se movía por ningún sitio, ni una vibración, nada. ¿Vale? Entonces la gente, los ingenieros, muchos, porque no hablan, están hasta los cojones de los neumáticos. ¿Vale? Porque al final el trabajo que hacen ellos, cambiando un parámetro del neumático, se va a carete. ¿Sabes? Se va a carete. Así que, sin hablar de este tema, no se puede analizar nada. Y ojo, os recuerdo, vosotros habéis conocido el canal y hemos hablado mucho de neumáticos, pero el problema no es que hablemos mucho de neumáticos nosotros, ¿eh? El problema es que no se ha hablado nunca, ¿de acuerdo? Y ahora parece que nosotros hablemos mucho, ¿vale? Pero no es así. Tú te vas a Fórmula 1 y están todo el día con los neumáticos, todo el día, es que no hay otra. Y es que aquí lo dicen, aquí también lo dicen, en esta noticia, que dicen que el neumático es lo más importante porque es lo que toca el suelo, no sé cuántos, y ya está. Así que este año, además de esto de las presiones, que ya tela, acordaos, solo 2 compuestos por carrera, solo 2 opciones por carrera. O sea, ya más les vale a esta gente de Michelin que acierten, porque va a ser una masacre. Y esto, mira, es lo único que le favorece a Marc de todo el reglamento, que hayan 2 neumáticos. Y si fuese solo uno, más de coña, ¿vale? Porque había mucha gente que no lo haría bien y Marc, como la va bien todo, sería mejor para él. Así que atentos a Michelin este año, que puede ser otro año de desastre. Bueno, Sito Pons, yo creo que se merece ya un espacio en nuestro canal. Ya está. Sito, si estás viendo el vídeo, tú eres de los nuestros. Ya está, es así. No sé por qué no sales en los canales de YouTube, no en el nuestro, en ninguno, porque con estos discursos, en el nuestro encajarías, Sito. Sito no para. Está con dos denuncias, que ya no es la primera vez que las hace. Bueno, la segunda, yo es la primera vez que la escucho, la segunda. Porque este titular está en más medios, yo he cogido este. Necesitamos más fabricantes de chasis. O sea, aquí podías haber puesto que necesitamos más televisión abierto para poder cubrir, buscar publicidad en mejores condiciones, ¿no? Al final la publicidad es, ¿dónde estás? ¿Qué audiencia tiene esto? Pues vales tanto. Tanto te ven, tanto vales. Es así, la publicidad es así. Aparte del capricho del anunciante, ¿no? Que le hace ilusión patrocinarte porque luego irá al paddock, y le hace ilusión y se lo puede permitir. Aparte de eso, muchos sponsors, bueno, son números al final. La audiencia vale lo que la gente te ve, ¿no? Entonces, esa denuncia de Sito Pons no es nueva. Y se está quejando siempre Adorna de esto, ¿no? De que no los ve nadie, nadie los ve. Y encima, el año que viene menos, porque encima les quitan el warm-up. O sea, el año que viene ya los a Moto 2 ya los ignoran por completo y se han quejado. Técnicamente hay una responsabilidad ahí. ¿Vale? Lo dijeron. Yo dije lo de el piloto que llega a la carrera, el sábado le ha ido fatal, y el domingo, ¿qué hago? ¿Estoy mal o intento un setup para carrera para ver si lo acierto, ¿no? Que esto pasa muchas veces. El warm-up es para eso, es para probar algo para último recurso. Y luego en carrera sales con lo que has probado en el warm-up. La gente no sale en carrera, pocas veces sale con algo nuevo o algo nuevo radical, ¿de acuerdo? El warm-up, lo que pasó a Mandalika con Márquez fue el warm-up, ¿no? ¿Vale? Fue una prueba en el warm-up. Pues tú imagínate que eso te pasa en carrera. Si ya es fuerte en warm-up. Entonces, eso es lo que han conseguido. Que la gente
no pueda arriesgar un setup del sábado, que puedas mejorar el setup de la moto al domingo, porque es que sales ya a fondo, ¿de acuerdo? Eso y lo que dijo, no sé, no me acuerdo que lo dijo, que dijo que, bueno, pues que si tú tienes una caída en un entrenamiento previo del sábado y partes la moto, que solo tienes una moto, y la partes, y tienes que estar toda la noche trabajando para correr, ¿qué sales? A carrera sin probar si la moto está todo en su sitio. Es que es muy fuerte lo de... Bueno, pero aparte de esto, que bueno, ya hemos dicho muchas veces y no vamos, es repetirse lo mismo, Sito Pons está hablando del dinero, ¿no? De que ellos... Y Sito Pons es de los que encuentra siempre dinero, ¿eh? Es de los buenos, ¿eh? O sea, que si Sito lo dice, es que él tiene un problema, ¿de acuerdo? Tiene un problema. Bueno, que la audiencia ha bajado, está claro. Quizá el deporte rey, Fórmula 1, MotoGP, sí que realmente, pues la gente, bueno, es el deporte principal y salen en más sitios, pero la Moto 2 no. Moto 2 no lo ve nadie y ya no interesa tanto, ¿vale? Ahora están con el tema de Pedro, de esto que hablamos ayer, ¿no? De Alonso López y tal, pero Dorna, con su política, le ha quitado interés a la categoría. Y es lo que está diciendo Sito, aparte del dinero, aparte de que los equipos, que no es nuevo, lo han dicho muchos equipos de Moto 3, los que necesitan más dinero, ¿vale? Se han quejado de que en abierto para ellos es mejor porque es su último recurso, ¿no? ¿De acuerdo? Al final, a veces, esto es un ejemplo que a la gente no le gusta que lo ponga, pero es cierto, no es la dependencia como las subvenciones, ¿no? de los gobiernos, ¿no? Tú tienes a Dorna que te paga justo para sobrevivir, que tú cubres gastos a veces, ¿no? Con cosas, con las ayudas de Dorna, pues ayuda, ¿no? Con sus ingresos, pero te falta, ¿no? Entonces, estás ahí siempre, que no te deja crecer, ¿sabes? Estás aquí, pero tú crecer no puedes, porque no hay tele, ¿vale? Es un poco la crítica, ¿no? Pero aparte de esta, que es otra vez más, Sito lo está recordando, se mete con esto, que esto mola un montón, porque esto es algo que todo el mundo, yo creo que si hacemos aquí una pregunta en el chat, ¿os gusta el concepto de categoría Moto 2 como de mundial, como monomarca? Es que es terrible esta categoría, es que es patética. O sea, 26 motos iguales, o 28, no sé cuántas hay. Además, Kalex te vende el paquete entero, el carenado, la moto, el basculante y las suspensiones. Todo. O sea, te vende la moto. Tú no puedes poner una White Power en una Kalex. Por eso ahora está KTM, que irse a bosque oscuro. Pero no porque el chasis sea mejor o peor, que igual también. Se quiere a bosque oscuro porque puede poner White Power, no All-ins. Y KTM tiene White Power y no quiere hacer publicidad de All-ins teniendo White Power. Es que es patético. Es que, tío, ¿en qué cabeza entra que una marca como KTM, yo qué sé, Yamaha, tenga que llevar un chasis de Kalex y un carenado? Pero es que es aburridísimo esto. Y si te lo está diciendo, necesitamos más fabricantes de chasis, ¿vale? Pero yo creo que este no es el problema, ¿vale? Porque el titular está mal hecho, porque luego si lo leéis, esta noticia, habla de marcas que se involucran en marcas, y este titular debería ser: necesitamos más fabricantes de motos, ¿vale? Y motores libres. Bueno, es que tiene que ser como MotoGP, pero con otro tipo de moto. Es que yo esta categoría, no sé qué, es que además era ilegal esta categoría. Era ilegal, porque MotoGP, con Superbikes, el pacto que había, ¿de acuerdo? Porque esto fue antes de comprarlo Dorna a los Flamini de Superbikes, era que MotoGP no podía llevar nada de serie. Eran motos prototipos, eran motos exclusivas de competición, ¿de acuerdo? Exclusivas. O prototipos, llamadlo como queráis. Que no podían llevar, no podía hacer, meter una CBR en Moto 2 y metieron el motor, ¿vale? Luego Dorna compró Superbikes, bueno, Dorna hace lo que sale siempre, así que es aburridísima, ¿vale? Y Sito lo está recordando, y esto lo hemos dicho 25, es que yo creo que todo el mundo, sí, son bonitas, las caras son bonitas, de Moto 2, lo que tú quieras, son bonitas, para los 4 frikis que nos gustan las motos. ¿Qué interés tiene? Es que KTM, es que aquí dice Sito Pons, lo dice, es que está muy interesante esta noticia. Si lo leéis, dice Sito Pons que es ridículo, poner pegatinas a las motos. Husqvarna, Gas, yo qué sé, tío, BMW Gusta, ¿no? Va a hacer lo mismo. ¿En serio BMW Gusta va
a tolerar, una persona que le gusta BMW, le gusta, va a tolerar que meta una pegatina a una KTM, ¿en serio? Es que es ridículo. Claro, si encima tú quieres disimularlo, que es lo que dice Sito, o sea, tú haces una categoría y vienes, no, hablas de KTM, hablas de GasGas, hablas de Husqvarna, hablas de todo, y la gente no es tonta. La gente sabe que eso no es todo lo mismo, es una Kalex con un motor Triumph. Es que es ridículo, es hacer el ridículo esta categoría, en este aspecto, ¿eh? Ahora, la categoría funciona y tal. Luego, para finalizar, Chito ha dicho una cosa que aquí no lo he entendido, tío. No he entendido el sentido de esto que ha dicho Sito. ¿Por qué? Porque... Y esto yo creo que también va contra nosotros, porque yo he sido de los que más lo he defendido, ¿no? Sito dice que porque al final habla de coño, si todo es igual, porque la gente habla de KTM, que son las mejores, ¿no? Digo, hombre, y la gente, aquí bueno, es una frase al final, que no me ha gustado mucho. Sí, a veces escucho que las KTM son muy rápidas en el Campeonato Mundial de Moto2, entonces tengo que educar a la gente y decirles que tienen las mismas motocicletas Kalex que mi equipo, pero la mayoría de espectadores no se dan cuenta. Yo esto no he entendido, Sito. ¿Por qué? Porque esto es mentira. O sea, la gente, no decimos que tienen motos diferentes, decimos que tienen mecánicos diferentes. No sé si están tapando a sus mecánicos. Es que no he entendido esto de Sito, no he entendido. ¿A qué viene esto? Porque la gente sabemos que son motos iguales, pero lo que decimos es que los mecánicos que trabajan y ponen a punto estas motos son mejores los de este equipo que los de los otros. ¿Vale? Hemos dicho muchas veces, yo que sé, yo no sé lo que debe cobrar el técnico de suspensiones de este equipo, que es propio, que es de ellos. Hay gente pues que te viene el de Olins y te ayuda al de Olins y punto. ¿Claro? Entonces, claro, tú tienes un piloto, tú tienes el equipo KTM y te viene Pedro Acosta, ¿no? Tú le haces la radiografía, ¿vale? Un tío que entienda, un técnico, lo ve, interpreta los datos y sabe qué ponerle para que funcione. Y este es el secreto de KTM, que ha tenido un equipazo y ha sabido estudiar a sus pilotos y darles lo que necesitan. Y ojo, que Murillo siempre ha sido crítico en este aspecto con el equipo de Sito, ¿de acuerdo? Siempre ha sido un poco crítico en esto, ¿vale? Que Murillo sabéis que es piloto, no me lo toquéis. No me lo liéis al piloto con cambios y tal. Entonces, Santi Mulero, no sé qué política tienen en Sito, pero sus pilotos son siempre muy irregulares. Y esto es una realidad. Los pilotos del equipo de Sito son siempre muy irregulares. Tienen picos muy buenos, pero tienen picos también bajos. Bueno, Maverick le pasó, pero Maverick también le pasó a MotoGP. Rins fue de los pocos que fue continuo, pero los demás han tenido picos de aparecer y desaparecer, ¿vale? Así que, nada, que Sito, a mí me encanta que la crítica se normalice, pero con respeto, como esto, ¿qué tiene de malo? Nada, no pasa nada. Y parece que si lo decimos otros, seamos unos haters de MotoGP, o sea, cuando realmente decimos exactamente lo mismo que dice aquí Sito Pons. Así que, nada, que Moto2 y Moto3, no sé qué futuro tienen, no lo sé, pero con las políticas de Dorna, de Carlos Ezpeleta, que ha sido el que ha decidido, según he leído por ahí, según Pernat la acusa, ¿no? Ha decidido, porque sí, todo esto, estos reglamentos, estos horarios y estas condiciones, lo de las vueltas, lo de la Spin Race de MotoGP, ha sido Carlos sin consenso con nadie. Que yo esto del consenso también, dice una cosa, a mí el consenso yo, en este aspecto, yo también me lo pasaría pero porque yo intenté hacer las cosas bien. Una cosa es que tú tú tengas una posición de dirección y tengas unos conocimientos y la ejecutes bien, y tenía que decir. El problema es si tú no tienes ni puta idea y estás todo el día preguntándole a la gente, ¿de acuerdo? Tú no puedes estar todo el día preguntando a los pilotos qué reglamentos hacer. Yo es que en mi vida he visto esto. Los pilotos que se comportan como sindicatos no es para mejorar la atracción del campeonato. Es por temas de seguridad, por temas de sueldos, por otros valores que se han de defender, obviamente. Pero, tío, para generar una categoría de Moto2 buena, tú no puedes estar hablando todo el día con los pilotos. Porque si cada día tienes que hablar con todo el mundo, al final la gente tiene que tomar decisiones y aceptarlas. Y si tú eres un buen gestor, ¿vale?
No tienes que estar todo el día preguntándole a la gente todas las cosas. Y menos esa friki encuesta que hizo MotoGP, que eso fue una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Esa encuesta que hizo, bueno, yo la hice muy a gusto, me reí mucho con esa encuesta, la hice en directo aquí en Twitch, y me reí un montón de esa encuesta, pero realmente, tío, yo es que no me imagino un empresario, yo qué sé, a Amancio Ortega, preguntándole a los dependientes, dónde compra la ropa, si en Japón, en China o no sé dónde. La gestión, o a los diseñadores, los diseñadores son los que saben lo que tienen que diseñar. No sé, tío, al final no puedes estar todo el día hablando con los que están pilotando. Los pilotos tienen que estar por otras cosas, no por decirte cómo te se hace tú el campeonato. Y luego me acuerdo de una cosa que siempre lo digo de ejemplo, de Montmeló, el día de la chicane, que pusieron la chicane al final, la de Fórmula 1, ¿no? Que vamos a votar la chicane, ¿no? La Safety Commission. Vamos a votar si quitamos la chicane o la ponemos, pero ¿qué sentido tiene esa votación? Yo me acuerdo que ese año las Honda querían chicane, porque Honda era stop and go, y las Yamaha querían pasar por curva. Pues claro, la gente que la pasó por curva quería las rápidas de final de circuito, y las Honda querían las chicane, ¿sabes? Pues, ¿qué sentido tiene? Bueno, es que realmente cuanto más preguntas tú, y más preguntas o al público, más demuestras tu ignorancia sobre el tema. Y ya está, es que no hay más. Tío. Buenas, Staker66, ya me has saludado antes, ¿no? Bueno, estos son los temas que hemos tratado hoy, ¿vale? Un poco la actualidad de MotoGP. Y nada, yo creo que hay contenido para analizar, para hablar. Hay muchas cosas y hay muchas cosas muy interesantes. Yo creo que el año que viene MotoGP vamos a tener, los que estamos ahora ya en YouTube o todo el periodismo, va a haber mucho trabajo para tanto análisis y tanta cosa con esto de los neumáticos, con las sprint races, con lo de Moto 2 y Moto 3 que no pueden poner la moto a punto. Yo creo que va a ser un año complicado para el promotor, porque la crítica va más. La crítica cada vez, yo noto que la crítica va más. Y el año que viene habrá muchas cosas que van a cantar, ¿vale? Van a cantar. Así que más vale que todo vaya saliendo bien, porque realmente es un año como de prueba para Carlos Ezpeleta, ¿eh? Es el año de la emancipación, ¿no? De papá, déjame hacer a mí, ya verás, ¿no? Ya verás, déjame la empresa a mí, ya verás, déjamela. Vale, ya sabéis cómo va eso, ¿vale? De las empresas de los padres y los hijos. Pues nada. Carlos, a ver, un momento, que esto se complica. A ver, un momento, que aquí se va a complicar la noche. Cuando saco el cable peligro, ¿vale? Porque tengo una llamada inesperada de que ya sabéis de quién. Hola. Hola. Hola, Luis. Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Oye, a ver. Que es que se me ha ido el chat. ¿Cómo se ha ido el chat? No, que a la idea. Estás en directo, ¿eh? Sí, para el que ha dicho lo de. Espera un momento, Carlos, espera un momento. Espera, estás en directo, ¿eh? Sí. ¿Lo sabes? Lo sé. ¿Lo sabes? Ah, no, porque ya he visto tu llamada, digo, a ver qué he dicho, porque ya sabéis que Carlos, tiene una opinión muy concreta de muchas cosas y a veces digo cosas que no le gustan y me llama para rectificarme, ¿vale? Entonces, Carlos, ¿qué pasa? Dime, cuéntame. No, te decía para el compañero que ha puesto lo de Puig. Sí. Que estaría bien que hiciera que hiciera el canal, igual que antes era con Chicho, que lo hiciera con vecinos. Qué cabrón. Vale, pero esto es una coña, o sea, vale. Sí, hombre, claro. No, pensaba que me ibas a... Y también tengo un tema que creo que es interesante para todos, que a ver si un día de estos hablas de Michelin, que es que nunca se ha hablado de Michelin en el canal. Vale. Hoy que ya es 20, ¿no? No es 28, ¿no? Hoy es 20 todavía, Carlos. Es 20. Sí. Es 20.
Vale, vale. No, mira, lo que sí quiero plantear para otro día, y ya corto, No. que estamos todos hablando de los japoneses, de esto, de lo otro, Sí. y se nos olvida que cuando los japoneses vinieron a Europa, copiaban a los ingleses. Y la gente se reía de las motos japonesas. Ojito, como lleguen los chinos que están haciendo lo mismo al mundial, que tienen el dinero. Ya. Pero motos chinas, aparte de Y es un tema para plantear, el día que lleguen los chinos al mundial. Oye, aquí van a más, ¿eh? Aquí dicen Puig, Pecino, Chicho, los tres, ¿eh? Hombre, y de moderador la cabe. Menudo. El moderador la cabe, ¿no? Vale. No, bien, Carlos. ¿Algo más, Carlos? No, nada más que eso. Vale, oye. Y mañana Jero, ¿no? Mañana Jero, mañana en principio Jero, sí. Sí, si no, vale. No pasa nada. Carlos, ¿ha estado bien el stream hoy? ¿Te ha gustado? Bueno, me he ido a merendar cuando empezaste a hablar de gomas, pero aparte de eso... ¿Te has saltado de Michelin? ¿En serio? ¿O dices broma, no? Sí, no, he ido a engordar el Michelin yo, porque... Vale, aparte de lo de Michelin, ¿lo de Sito Pons te ha gustado o no? Sí. Vale. Sí, también tú lo pusiste como lo de los fabricantes y la noticia sigue con que también se queja de que si no hay no hay espectadores, bueno, ya lo he dicho, ¿cómo ¿no? va a haber sponsor? Sí, pero hay una cosa, un dato que dieron el otro día, y es la audiencia del programa de Márquez con Joaquín, Sí, que lo ha dicho la Cabe en su que programa. superó a la audiencia de los GP. Sí, lo ha dicho la Cabe en su programa. Sí. Máximo, sí. Tuvo más audiencia la entrevista esa que las carreras de MotoGP. Ya. Pero después el del Sálvame eres tú. Pero Máximo le rectificó muy bien, diciendo que claro, que en MotoGP no ha estado Márquez como protagonista y es injusta la comparativa, ¿no? Porque si Márquez no está ganando... Yo te digo para el que se va a la porra, pues eso, que se termine de ir a la porra y el Pocopen igual. Vale. Bueno, gracias, Carlos, tío. Y ya está. Vale, ya está. Oye, gracias por entrar, como siempre, así de improvisado. Aquí es bienvenido siempre y tu crítica, tus aportaciones siempre son muy valoradas. Sabes que yo valoro tus conocimientos de la moto y tu manera de comunicarlo, que me encanta y que cuando quieras, ¿eh? Aquí, esto es tu casa, ¿vale, Carlos? Muy bien. ¿Vale? Oye, aprovecho que estás aquí en directo con la llamadita para hacer la raid al señor Flores. Pedro Fermín Flores. Para mí, el mejor comunicador de Fórmula 1. ¿Vale, Carlos? Que te lo pasé yo y me ha dicho que te gusta, ¿eh? Te lo pasé yo. Sí. Vale. Muy bien. Pues nada, gracias a todos vale. por todo. Gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Vale? Adeu. Adeu.